mucho más reverde. Hay dos tipos de hombres. El que se humilla y acepta la justicia divina, y el que se revela y se hace aún más duro. Pero nosotros somos de los que nos humillamos y aceptamos la justicia divina y aceptamos la voluntad de Dios. Muy pronto ya habrá una vacuna contra este virus. Ya los chinos tienen una vacuna que van a procesar inmediatamente y van a distribuir a las diferentes naciones para que cada uno de los ciudadanos sea vacunado, para que este virus se erradique, para que se acabe. Pero mientras tanto, vamos a acercarnos a Dios, hermanos. Vamos a buscar del Altísimo. Vamos a hablar de Dios, los que tenemos conocimiento. No nos traguemos la palabra, no engavetemos el conocimiento que tenemos. Porque con el simple hecho de tú abrir tus labios y hablarle de salvación a una persona que es ignorante en cuanto a la palabra, tú le estás abriendo la puerta de la vida. Le está abriendo la puerta de la felicidad. Le está abriendo la puerta de un mejor mañana. Le está abriendo la puerta de la salvación, que es lo que Dios quiere. Tú, hermano, que tienes conocimiento de la palabra, no engavetes la palabra, que no es tuya, es de Dios. Y si Dios te la facilitó, es para que tú salgas a hablar de Él, para que tú le comuniques al mundo acerca de Él, para que tú le digas al mundo que hay un Dios por encima de la tierra, por encima del universo, por encima de las galaxias, ¿verdad? Que ama al ser humano cuando se arrepiente. No deje de predicar la palabra, no deje de buscar las almas perdidas, no deje de ministrarle a aquel que necesita de parte de Dios, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación, solamente en Cristo Jesús hay perdón, solamente en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. No podemos ser egoístas, hermanos. Nosotros los que conocemos al Señor tenemos que ser baluartes, columnas donde puedan venir los afligidos y recostarse, ¿verdad? Y mantenerse firme, donde pueda venir a resguardarse aquel que es, ¿verdad?, débil de ánimo, aquel que es débil en la carne. Nosotros tenemos que ser columnas y baluartes de aquellos que están en el piso, levantarlo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, dice que aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sustenta de la mano. Dios ama al hombre, hermanos. Dios ama al hombre, y porque Dios ama al hombre, por esa sencilla razón, Él vive buscando provocar en el hombre un acercamiento con Él, porque Él creó al hombre para deleitarse en el hombre, no para destruir al hombre, no para maltratar al hombre, sino para que el hombre se deleite en su Dios y Dios deleitarse en su creación, hermanos. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir con ímpetu, con deseo, con fuerzas, así como Caleb, cuando la tierra fue reconquistada, que Moisés le preguntó: ¿y tú qué quieres? Él dice: yo quiero mi pedazo de tierra. Con casi 80 años tenía Caleb, cuando con esa energía fue y conquistó el pedazo de tierra que le pertenecía a él y a los suyos. Así tenemos nosotros que con la misma energía que Caleb, ir en pos de las almas perdidas, hermanos, rescatarla, levantarla, ayudarla a limpiarse y a someterse a los pies de Cristo para agradar a Dios Padre. Ese es el tipo de cristiano, el tipo de creyente que Dios necesita hoy en día. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas serviciales, personas que estemos todo el tiempo allí para aquellos que tienen necesidad. Tenemos que ser personas que podremos ser útiles, tenemos que ser útiles en nuestras comunidades, no solamente ayudar a los hermanos cristianos, porque ¿de qué nos vale eso? Tenemos que ayudar a toda persona que veamos necesidad en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Cuando Jesús, en sus 3 años de ministerio, anduvo por la tierra, Él ayudó a todo el mundo. Mira esa mujer, esa mujer que fue donde Él, la Sirofenicia,
que su hija estaba gravemente atormentada. Mire cómo él la trata, sabiendo y reconociendo él que la salvación solamente en ese entonces era para el pueblo de Israel. Le dijo, no podemos coger el pan de la mesa y dársela a los perrillos. Cuando ella le contesta, sí señor, pero los perrillos de las migajas que caen de la mesa, con eso se alimentan. Le dijo, mujer, grande es tu fe, que se haga según tú quieras. ¿Ah? Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, porque eran personas no gratas para los judíos, no había roces entre los judíos y samaritanos, no había ningún tipo de relación entre los judíos y los samaritanos. Dios reconoce, sabe y conoce el corazón de cada hombre, y Dios no menosprecia a ningún hombre. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 34, que Dios no es un Dios parcial, sino que en cada nación el que le cree y hace justicia le es acepto. Ya Dios no es solamente para los judíos, como antes de Cristo venir al mundo. Después que Cristo viene al mundo, Dios es para toda la humanidad. Y nosotros, los seres humanos, tenemos que aprovechar esa brecha que Dios nos ha dado para pertenecer a la nación santa de Dios, el Israel espiritual. Hermanos, tenemos que utilizar estos días de cuarentena para meditar. Para meditar, hermanos, y para poder tener una relación con Dios. Ese es el momento indicado. Ese es el momento dado. Es el momento ahora para tener una relación con Dios. Una relación que dure, una relación que perdure. Métase con Dios, lea la Biblia, ore y haga lo que Dios le manda hacer a través de la palabra. Déjese guiar por sus pastores. Déjese guiar por los hermanos espirituales adultos. Déjese llevar de Dios y por Dios. Obedezca la voz del Espíritu Santo de Dios cuando le habla, hermano. Ya está bueno, hermanos, para pecar, para hacer lo indebido, para querer levantar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Ya está bueno, hermanos. Tenemos que ceder y dejar que sea Dios a través de Cristo Jesús quien nos levante. Yo sé que esos son días difíciles para muchas personas, porque tal vez no tienen los recursos para quedarse en casa, pero recuerda que Dios proveerá. Si tú decides buscar de Dios, Dios proveerá todas tus necesidades. Todas tus necesidades serán suplidas, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Dios es bueno, hermanos, y no me canso de decir que Dios es bueno. Vamos en estos días a meditar, vamos a reflexionar, vamos a hablar de Dios, vamos a tener estudios bíblicos en la casa, vamos a hacer cosas que a Dios le agradan para que Dios cure nuestra tierra. Dice su palabra que si mi pueblo se humillare, dice él que si nosotros, su pueblo, nos humilláramos y oráremos y buscaran su rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice Jehová, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, más simple de allí no lo puede poner Dios. Dice que si su pueblo se humillare, si su pueblo orare, si su pueblo se arrepintiera y se convirtiera, dice que entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Hermanos, más claro de ahí no puede ser. Más simple expuesto no puede estar. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que convertirnos.
y empezar a tener una relación con Dios y Dios nos perdonará. Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios excelente. Por eso siempre trato de hacer el mayor esfuerzo de agradarle y de hacer su voluntad, siendo hombre pecador. Los que me conocen saben mi pasado,